Muchísimas gracias, doctor. Pues muy bien. Yo quisiera resaltar en mi segunda intervención los siguientes aspectos. Eh, Siguiendo un poco la línea, reitero, y quisiera mencionar que su servidor no es psicólogo. Sin embargo, he tenido el privilegio de escuchar a psicólogos muy buenos como la doctora María Cristina, eh, que precisamente ellos resaltan que eh, también la visión positiva de la vida, la visión positiva de las cosas, depende de cómo interpretamos los acontecimientos. Eh, es curioso, pero lo que he leído, lo que he escuchado de estos psicólogos es que el ser humano tiene que concentrarse en ver lo bueno de los sucesos. Alguien podría decir, bueno, ¿qué hay de bueno con todo lo que está sucediendo? ¿No? ¿Qué hay de bueno con tantas muertes, la expresión del COVID, el colapso económico, etcétera? Pero esa parte que los psicólogos resaltan de cómo interpretar los acontecimientos y, y ver lo bueno atrás, aunque cuesta trabajo ver lo bueno, siempre hay algo bueno detrás de los acontecimientos, ¿no? Detrás de la pérdida del trabajo, la pérdida de cualquier bien apreciado. Eh, Hay un refrán que dice que, bueno, respetando las creencias de cada quien, pero dice Dios, cuando te quiere dar un regalo, te lo envía envuelto en un problema, ¿no? Y bueno, yo quisiera resaltar que efectivamente cuando a veces lo que estamos viendo resulta ser muy traumático, pero creo que los psicólogos nos pueden ayudar mucho precisamente a poco interpretar los acontecimientos de la vida para ver precisamente cuáles son los provechos que como humanidad, como país, como personas, como familias, podemos sacar de esta situación. Creo que también esta pandemia ha sido una oportunidad de crecimiento eh, familiar, espiritual. Eh, Creo que también pues la pandemia nos ha ayudado a valorar muchas cosas que las teníamos por dadas y precisamente, por ejemplo, simplemente el hecho de disfrutar del aire, de salir a la calle, de disfrutar de la compañía de los demás, era algo que antes de esta pandemia lo teníamos como por dado, ¿no? Y quizás no lo valoramos tanto como ahora que nos vemos privados de eso. Entonces, creo que pues el rol que tienen los psicólogos es fundamental en estos momentos para precisamente darle a las personas esperanzas, darle a las personas una interpretación más positiva de la realidad. Y quisiera, bueno, concluir mi participación mencionando que pues tenemos que aplicar en nuestra vida diaria esas leyes también psicológicas, ¿no? De sustituir los pensamientos negativos por pensamientos más positivos, de tener expectativas mejores de la vida a pesar de los pesares. Yo creo que esa frase que mencionó la doctora María Cristina de que el ser humano está diseñado para aguantar cualquier adversidad, se basa en esta ley de las expectativas, ¿no? Cuando el ser humano espera obtener lo mejor y mentalmente se programa para obtener lo mejor, pues no hay adversidad que no pueda vencer. Entonces, sin lugar a dudas, y una de las cosas buenas de esta pandemia ha sido precisamente que hemos recurrido más al auxilio de los psicólogos y los psicólogos han sacado a relucir más estas leyes mentales para que el ser humano precisamente logre su estabilidad emocional y logre también eh, lograr todos sus propósitos en la vida. Muchísimas gracias de antemano por su atención y espero verlos el próximo martes a la siguiente sesión del seminario. Muchísimas gracias, doctor Irán. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por sus palabras y rescato yo de esta segunda intervención de su parte el tema de las expectativas. Y es algo con lo cual los seres humanos siempre trabajamos. Y la irrupción de una epidemia, sin lugar a dudas, es donde más ha golpeado la estabilidad emocional, el cumplimiento o mejor dicho, el incumplimiento de las expectativas respecto a actividades personales, familiares, la planeación de actividades lúdicas, el turismo y un sinfín de circunstancias que nos rodean como personas que
hemos tenido que ir postergando esas actividades, pero lo que no se puede postergar pues es indudablemente el vivir y el, en algún caso también sobrevivir. Muchísimas gracias, doctor. Cedemos el uso de la palabra para su segunda intervención a la doctora Karen García. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Irán. Y bueno, para concluir, después de estas magníficas intervenciones de todos los compañeros, la verdad que para mí esta sesión ha sido muy enriquecedora. Quiero retomar en el hilo conductor que nos encontrábamos en la primera intervención de su servidora, que hoy en día también habemos muchas personas, algunas personas, al menos aquellas que no perdieron su empleo por la pandemia, que nos encontramos teletrabajando, que nos encontramos realizando este home office del que ya hablaba también el doctor Enrique Uribe, y que, hay que decirlo, no fue una opción para los trabajadores, sino que fue una obligación. Esta modalidad, digamos, no la elegimos, sino que nos fue impuesta. Y esto, aunado al aislamiento domiciliario, el estar en casa, el quédate en casa, y a la situación generalizada en el país frente a la COVID-19, puede ocasionar serios daños a la estabilidad emocional de los trabajadores. Yo recordaba que previamente a este fenómeno global, en el tema estrictamente laboral, se pugnaba entre los compañeros, colegas especialistas en la materia, porque hubiese una reforma en materia de teletrabajo en la normatividad laboral mexicana. Cuando íbamos a pensar que esta necesidad se iba a agravar ante esta situación y que de alguna manera ni tiempo nos iba a dar para poderlo trabajar. Ahora mismo se encuentra una iniciativa pendiente en el Congreso, veamos cómo esto va evolucionando. Pero de manera paralela estaba yo mencionando el tema del impacto que puede ocasionar. Para muestra dos fenómenos, dos botones que la doctora María Cristina, ella en su expertise podría en alguna otra ocasión abundar sobre ellos, pero digamos dos fenómenos que son innegables son el estrés y la ansiedad. Y estas son dos realidades que nos vemos enfrentados diariamente en esta nueva dinámica de teletrabajo obligatorio. Y yo quiero resaltar esto porque, bueno, sí, sin duda está este estrés, esta ansiedad ocasionada por esta situación, pero de ninguna manera este estrés podría ser comparado con el que sufre una persona que fue privada de su trabajo y que ahora no cuenta con sustento ni para él ni para su familia. De manera que yo sostengo que debemos de destinar mayor y mejor atención a este fenómeno del impacto que está teniendo en la COVID-19, en la salud mental, pero también en la estabilidad emocional, entendidos como dos conceptos diferentes de los trabajadores. Y esta atención debe de darse dentro de los centros de trabajo, pero también fuera de los centros de trabajo. No solamente las autoridades públicas deben emitir mayores y mejores políticas públicas de atención a la salud mental, que en temas donde los centros de salud de nuestro país en algunas ocasiones se encuentran en situaciones precarias, pues yo creo que es el tema del final de la lista, ¿verdad? Se ha puesto hasta el final de la lista, no debiendo de ser así, debiendo de dársele la atención que merece. Por ello digo que debe de ser un esfuerzo conjunto, no solamente de las autoridades públicas, sino de todos los que estamos involucrados, porque hay que recordar que incluso antes de este fenómeno ya teníamos personas sufriendo de enfermedades y de situaciones que impactaban en su estabilidad emocional. Ahora el reto será atenderlos después de esta pandemia y claro, durante la misma, porque como ya se dijo, no sabemos si vamos a aprender a vivir después de o con la pandemia en esta llamada por algunos, ¿verdad? La nueva normalidad. Yo lo dejo aquí y sostengo que el reto es de todos y en el tema estrictamente jurídico, el avanzar en nuevas normatividades que inciden en el estrés laboral, veo como un primer paso de muchos que hay que darse en esta situación de la estabilidad emocional de todas las personas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por sus palabras y reflexiones finales. Cedemos el uso de la palabra al doctor Enrique Uribe Arzate. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, señor moderador. Pues solamente para confirmar lo que he mencionado hace un momento en relación con la vulnerabilidad humana y la importancia de la realización de estudios transdisciplinarios para poder atender el problema que ahora tenemos con la inestabilidad emocional o las afectaciones por las medidas que se han tomado en temas de restricción y de movilidad humana. Creo que esto, como ya lo mencionaba hace rato el doctor Irán Piña, también tiene que ver con un concepto de sobrevivencia o supervivencia y que en algún documento hemos denominado el nuevo derecho humano a pervivir. No es solo el derecho a vivir, ¿no? El derecho a vivir lo tenemos todos desde que nacemos, pero aquí vale la pregunta, ¿en qué condiciones lo estamos haciendo? ¿En qué condiciones y con qué expectativas, también ya fue mencionado, con qué expectativas a futuro, con qué posibilidades de desarrollo se está realizando la vida, se está llevando la vida humana de las personas? Desde luego, para los más vulnerables esto está cancelado. Entonces, el derecho a la vida no puede ser garantizado solamente en texto o en papel, y por tanto me parece que son no solo importantes, sino urgentes los estudios que se puedan hacer en términos de transdisciplinariedad y también de reconstrucción desde la teoría del derecho para afirmar no solo en el texto la existencia de derechos humanos, sino poder generar escenarios para que estos derechos puedan ser llevados a la vida cotidiana. Desde luego, también la teoría de los derechos humanos tiene que, a partir de la pandemia, tiene que sufrir una conversión pronta para que el discurso o la parte discursiva de los derechos humanos ceda su lugar a la realidad de los derechos humanos, a la vivencia y apropiación de los derechos humanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo tengo mis reservas con todo y que desde luego amo el derecho. Me atrevo a decir que el derecho no alcanza para todo y la pandemia nos está mostrando ahora cómo en temas que afectan nuestra estabilidad emocional el derecho no alcanza para mucho. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por su segunda participación. Cedemos el uso de la palabra a la doctora Alejandra Flores Martínez. Adelante, doctora, por favor. Sí, quiero comentar que precisamente un enfoque social, una epistemología social en relación a lo que nosotros denominamos seguridad emocional, nos permite en primer momento romper la idea de que la inestabilidad emocional proviene de factores internos al individuo, sino que esa inestabilidad no solo, esa inestabilidad en su gran mayoría proviene de aspectos externos, como puede ser en este caso, pues una pandemia. En este tenor, el marco teórico bajo el cual nosotros trabajamos determina que cada grupo o colectivo, cada humano, en él es posible reconocer puentes interconectores entre sus propias vivencias. Cada sujeto elabora de manera peculiar, pero siempre socialmente, la experiencia traumática al interior de sus contextos resociabilizadores, en la familia, en la comunidad, en las organizaciones sociales, en los partidos políticos, ya sea de manera consciente o inconsciente, produciendo asignaciones de casualidades o cosmovisiones, pautas sociales de conducta, explicaciones político-ideológicas, entre otras, que definen ciertas formas de conducta social. En este tenor, pues, vale la pena pues, analizar las pautas de conducta social basadas en esta inestabilidad ante netamente la pandemia. Es indispensable una mirada crítica a los estudios que a través de TEDs basados en psicología clínica solo desean mostrar la enfermedad de las personas en contextos de conflicto de manera aislada. Solamente así estaremos en posibilidad de construir una seguridad emocional. Si viene de atender las pautas individuales, claro que sí, es decir, todos los recursos internos que tiene la persona para salir del conflicto o de esta situación de estrés, pero también las pautas sociales de las personas sujetas a condiciones de vulnerabilidad. Y aquí, por lo tanto, yo creo que el trabajo que se hizo desde este cuadro para desaparición forzada bien pudiera servirnos para cuestión de la pandemia, en el tenor de que nosotros quisimos mostrar cómo las emociones y su expresión dialéctica
de dos fenómenos que son iguales en un contexto como España y el mexicano, que es la desaparición forzada, muestran distintos resultados a través de emocionales, me refiero, de personas mexicanas, familiares de personas desaparecidos forzados mexicanas, que de las personas, familiares de personas desaparecidos forzados en España. Lo que quiere decir que necesitamos estudios mucho más contextuales, socioculturales, en relación a las emociones, para de ahí definir, pues de verdad, lo que son políticas o planificación de programas mucho más puntuales a nuestro contexto, a nuestra idiosincrasia, a nuestras necesidades, a nuestras prácticas. Y también para buscar una responsabilidad, porque aquí valdría, y con ello concluyo, preguntarnos, esta inestabilidad, ¿qué produjo? ¿Cuáles fueron las consecuencias o la inestabilidad emocional derivada de la pandemia? Pero ¿cuáles fueron derivadas de las medidas tomadas por el Estado? ¿Y cuáles fueron las provocadas por las omisiones del mismo Estado? Y creo que a falta de pues una visión mucho más amplia, parece ser que las medidas en muchos de los estados tomadas, en lugar de aminorar esa inestabilidad o intentar paliarla, lo que hicieron fue netamente aumentarla. Y bueno, y también decir que si nosotros en algún momento estamos proponiendo cuestiones de pues atención psicológica de manera para individualizada, yo creo que también estamos en la responsabilidad de establecer una educación para tricerebrados, es decir, desde el aspecto de la inteligencia, desde el aspecto emocional y desde el aspecto social. Pero nuestros niños que están en la pandemia, los jóvenes a los cuales no se les dio una educación desde estas tres vertientes, y hoy exigirles que saquen como su recurso interior para poder hacerle frente a una situación, me parece que, bueno, pues es algo favorable, pero para ello deberemos de buscar, creo yo, que pues mucho mayor medida de bienestar y también educarlos para que en algún momento podamos exigirles el que saquen recursos de su interior para poder hacerle frente a un conflicto. Y con ello yo termino y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por sus reflexiones finales, y cedemos enseguida el uso de la palabra a la doctora María de Lourdes González Chávez. Adelante, doctora, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, yo para finalizar quisiera hacer una recapitulación de lo que considero que debe de tomarse en cuenta en estos momentos de la pandemia para determinar la estabilidad o inestabilidad del individuo frente al fenómeno. En primer término, considero que hay necesidad de replantear en el derecho no solamente la violación de actos que perjudican físicamente al individuo, sino que también lo perjudican emocionalmente. Eso sería lo primero que habría que replantear. ¿Cómo va el derecho a manejar estas situaciones que perjudican al individuo emocionalmente? Segundo, el derecho a la salud. El derecho a la salud ahorita tiene un componente muy fuerte. ¿Por qué? Porque además del problema de la pandemia, vienen los problemas generados a su alrededor, y uno de esos problemas es el problema de la inestabilidad emocional. Entonces, para atacar o para paliar el fenómeno de la pandemia, no solamente tenemos que allegarnos del personal médico, sino también tenemos que allegarnos del personal psiquiátrico y del personal psicológico. Entonces esta es la segunda postura. Y la tercera postura, pues que hay que empezar a buscar alternativas de educación en casa que ya se llevan a cabo en países como en Israel, y alternativas de educación de trabajo en domicilio. Y yo creo que estas alternativas de trabajo a domicilio o en domicilio
son muy importantes porque eso va a generar un empleo y tal vez a futuro un autoempleo. Y va a evitar que las personas continúen con problemas de empleo. Entonces, estas alternativas son muy importantes. No solamente la alternativa de la tecnología, no solamente el crear una relación entre los tecnócratas de trabajo, sino también crear relaciones laborales entre las personas que hacen que hacen producción, que hacen producción manual y producción física. Entonces, para mí, esas creo que deben de ser los puntos que debemos de tratar ante el fenómeno de la pandemia y pues apoyar mucho a quienes en nuestro entorno veamos que tienen ya problemas de inestabilidad emocional. Para mí esto creo que es lo más importante. No sé, no es mi área de conocimiento, pero creo que vale la pena tomarlo en cuenta. Son reflexiones a las que tendrán que entrarle las personas que conocen de esto. Gracias, muy amable. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por su segunda intervención. Sin lugar a dudas, como usted lo mencionó y lo refrendó, si bien no es el área específica del conocimiento de los integrantes de la Red Internacional de Estudios Constitucionales, lo cierto sí es que, como lo señaló el doctor Enrique Uribe, estamos surgidos de desarrollar trabajo inter y transdisciplinario, porque indudablemente el derecho no es la única respuesta o la única vía de respuesta para los conflictos o los problemas que afronta la sociedad. Es simplemente un catalizador, es una vía para mejor conducir a la sociedad, pero indudablemente que las respuestas en el derecho a la estabilidad emocional dependen en gran medida de la perspectiva psicológica, de la perspectiva psiquiátrica, en donde solamente el derecho tratará de captar las realidades para que indudablemente el presupuesto básico que da la Organización Mundial de la Salud como concepto de salud, si me permiten la redundancia en las palabras, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, el contenido de ese derecho a la salud implica ese derecho a la estabilidad emocional. Pero como reflexión final de esta sesión, pareciera que depende ese derecho a la estabilidad emocional de muchos factores políticos, económicos, sociales, culturales sobre todo. Y entonces el reto es de gran envergadura. Bien, por nuestra parte concluiríamos esta sesión. Me gustaría cederle el uso de la palabra al doctor Enrique Uribe para que pudiera hacerle a todos y cada uno de ustedes la invitación a nuestra sesión del próximo día miércoles. Muchas gracias, Adelante, doctor. No sé si se quedó pendiente la participación del doctor Ramiro, creo que por ahí lo veo. No sé si todavía vaya a participar. Así es, sí. De hecho, el doctor nos comentaba que prefería escucharnos en esta segunda ronda y esperemos que nos diga, doctor, ¿desea participar? Bueno, antes que nada, me dio pena el haber llegado tan tarde, me fue materialmente imposible. Traemos problemas aquí en la universidad con un compañero de tecnologías que acaba de fallecer y no escuché el planteamiento, pero escuché la segunda ronda y son 3 ideas las que me llamaron la atención. Primero, la posibilidad de conjuntar las clásicas nociones
del concepto de derecho que tenemos con la imposibilidad de la parte interna a la que se refiere la psicología. Y esa es una cosa, creo yo, muy importante. La segunda idea es si de veras en el contexto de un concepto de constitucionalismo, en donde los derechos humanos solamente pueden ser garantizados a través de los mecanismos que la visión constitucionalista permite, si es posible. Y la tercera idea que más me preocupa es si mecanismos, o sea, dependencias, como las comisiones estatales, pueden hacer algo. Y hay una serie de imposibilidades, tanto la parte psicológica o la protección de la parte psicológica, la imposibilidad de la ayuda del derecho para las situaciones directas de equilibrar la parte emocional. Entonces me quedo, sí, con confusiones entre una dicotomía del mundo que creemos, un constitucionalismo positivista, que sí, más bien es una creencia, o un discurso hegemónico, o un discurso no criticado. Y bueno, esta parte creo que todavía la tenemos que estudiar. Y a lo que se refiere a los instrumentos que tenemos, sobre todo las comisiones, dada su particularidad de la imposibilidad directa, lo sabemos que no tienen uñas, bueno, da para muchas reflexiones. Quizá el punto central, tanto de la parte psicológica como de la parte jurídica, seguirá siendo el luchar por una coherencia, y más cuando tenemos realidades agudas como las del COVID. Eso es todo, y de nuevo una disculpa. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por sus reflexiones, por compartirlas con nosotros, y al contrario, nada que disculparle. Entendemos las situaciones que todos atravesamos, las dificultades, y en el contexto de lo que usted comenta, desde aquí le mandamos un caluroso abrazo a usted y a la familia de su compañero que desgraciadamente falleció, y pues a seguir adelante. Doctor Uribe, si nos hace el favor de cerrar la sesión, por favor. Sí, muchas gracias. Deseo desde luego expresar mi agradecimiento a todos los participantes, en especial a nuestra invitada de hoy, a la doctora María Cristina, y con esto dar por concluida la sesión de hoy, que ha sido muy rica, desde luego para todos, muy enriquecedora, que nos deja abiertas muchas interrogantes y desde luego muchos escenarios que tenemos que abordar desde el derecho, pero que también me parece tienen que ser alimentados por otras disciplinas igualmente importantes. No me queda sino agradecer también a la Comisión de Derechos Humanos el respaldo que nos ha dado para la realización de estos trabajos, la paciencia, la constancia, la entrega de los integrantes de la red, y desde luego pues pedirles que se cuiden mucho. Les envío un fuerte abrazo, nos vemos próximamente, de hoy en 8, martes, nos recuerda el señor moderador, y el tema miércoles. son las desk. Miércoles, perdón. Muchas gracias a todos. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por los esfuerzos también que desarrolla en estos trabajos del seminario y de la red, y recordarles a todos nuestros participantes y a nuestros asistentes a nuestra sesión el próximo día 5 de agosto, miércoles. No estaremos desarrollando la sesión en martes como hemos estado acostumbrados, ahora será en miércoles en punto de las 11 horas tiempo de la Ciudad de México, y en donde el tema a desarrollar serán los derechos económicos, sociales y culturales. Y al igual que el doctor Uribe, les dejo a todos un cordial saludo,
Un abrazo, mis mejores deseos y cuídense mucho.